vamos a ver aquí los diferentes tipos de ejercicios que hay en campo eléctrico. Hay 3 o 4 tipos de ejercicios, todo gira en torno a ellos. Entonces vamos a verlos. Estos son los ejercicios que hay resueltos en el libro que tengo hecho. ¿Ver? Lo que os he dejado en el curso hay otros diferentes y exámenes diferentes, pero todos se hacen igual. Este es el típico ejercicio que dan dos esferas y os hacen diferentes preguntas. ¿Vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando se conectan las esferas con un hilo, entonces es cuando va a pasar algo. Si no, yo tomo mis esferas como si fueran unas cargas puntuales. ¿Vale? Si me piden cuál es el potencial de una esfera, pues KQ y su radio al cuadrado. Hasta que no me digan que se conectan, no pasa nada, ¿vale? Entonces, aquí ya tiene dos esferas cargadas cuyos radios son 2 centímetros y 8 y tienen una carga igual, 9 milicoulombios. Las esferas están conectadas de posiciones fijas, la distancia de centro a centro es de 5 metros y te da el dato de la constante de Coulomb, etc. Entonces, te dice, las dos esferas se conectan usando un hilo conductor. Calcula la carga y el potencial de cada esfera. Vale. En el momento en que te dicen que se conecten, esto es lo que pasa. Los potenciales son iguales y las cargas se distribuyen de diferente manera, pero tienen que ser igual a la carga total. ¿Vale? Entonces las condiciones siempre van a ser estas. El potencial de una esfera va a ser igual al potencial del otro siempre que se conecten y la carga de una esfera más la carga de otra esfera va a ser igual a la suma de las cargas totales que había antes. Las cargas se distribuyen de diferente manera, pero la carga neta, la suma de las cargas de las esferas, ha de ser la misma. Cuando veis aquí Q1 y Q2 son la carga de la esfera 1 y la carga de la esfera 2, pero las nuevas una vez conectadas. Y tiene que ser igual a las cargas totales, que aquí viene 2Q sub 0 porque las cargas eran las mismas. ¿Vale? Entonces, Q sub 0 más Q sub 0 es 2Q sub 0. Pero que si una fuera 3 antes de conectarlas y la otra tiene 5, pues la suma serían 8 milicoulombios. Pues ya habría puesto aquí 8 milicoulombios. Como las dos cargas son iguales, al sumarlas van a ser 4 milicoulombios. Ya está. Entonces, este es el sistema que va a quedar siempre en este tipo de problemas en el momento en que te digan que se conectan. Los potenciales han de ser iguales y las sumas de las cargas nuevas que no las voy a conocer nunca, ¿vale? Tiene que ser igual a la suma de las cargas totales que había antes. Entonces me pongo la fórmula. KQ1 R1, KQ2 R2. Las K siempre se van ahí. El R1 pasa allí multiplicando, ¿lo veis? Y ya tengo despejado Q1. Esta es la forma más fácil y que menos errores da a la hora de resolver el sistema. Una vez que tengo Q1, sustituyo en la de abajo, ¿lo veis? R1 entre R2 por Q2 más Q2, 2Q2. Meto los radios en el sistema internacional, en metros, ¿vale? Me queda esto, aquí meto la carga, 2 milicoulombios y se acabó. ¿Por qué sale este 1,25? Esto da 0,25. Esto es como si fueran las X. 1 más 0,25, 1,25. Y aquí despejo Q2 y ya tengo la carga 2. Me voy aquí a la de arriba, despejo y ya tengo Q1. Se acabó. ¿Y cuáles son los potenciales de cada esfera? Como son los mismos, basta con que sustituya en uno de ellos, en el que yo quiera. Yo he sustituido en Q1. Pues KQ1 entre su radio y ya tengo el potencial de cada uno. Se acabó. Y se calcula el campo eléctrico en el punto medio que las separa después de conectarlas. Esto es importante. Después de conectarlas, la carga 1 va a ser esta y la carga 2 va a ser esta. Si me hubiera dicho antes de conectarlas, la carga 1 y la carga 2 sería esta. Tener cuidado, esto es el único problemilla que os pueden poner. Hasta que no digan que se conecta, no se hace lo que acabamos de hacer. Y si te piden el campo, tienen que decirte si es antes de conectarlo, para utilizar la carga que te den inicial, o después de conectarlo, que serían utilizar las cargas que te den una vez que has calculado esa unión. ¿Vale? Entonces, campo eléctrico en el punto medio. ¡Pum! Las cargas son positivas. Hemos dicho que nosotros teníamos que considerar siempre el punto donde me digan el campo como una carga positiva. Y hay muchas maneras de hacer el campo. Ya hay trigonometrías, hay de sacar el vector unitario, etc. Pero lo suyo es que dibujéis, que es lo más fácil, porque una vez que lo dibujéis ya sabéis qué signos tiene que quedar el campo. Por ejemplo, aquí yo considero una carga positiva en el medio. Si la carga 1 es positiva, positivo y positivo, ¿qué pasa? Que se repelen luego. En ese punto la carga se va a repeler con respecto a la carga 1. Esta sería L1. Y aquí igual el Q2 es positivo y aquí yo voy a considerar siempre una positiva. ¿Qué pasa? Que se repele, pues L2 iría para allá, que es lo que yo tengo aquí.
¿Vale? Entonces, siempre se suman todos los campos vectorialmente. Y yo siempre me tengo que poner el vector. Aquí veis negativo, ¿por qué? Porque uno va para la derecha y otro va para la izquierda. Por ejemplo, el campo 1 sería K Q sub 1 partido de R sub 1 al cuadrado, y aquí el vector unitario. ¿Pero cuál es el vector unitario de E1? La distancia. ¿Vale? Sí o sí. ¿Qué distancia era? Te dicen el punto medio y estaban separadas 5 metros, ¿no? Pues sería 2,5 la distancia. Pero claro, mira qué vector tengo en el E1. A la derecha, ¿no? En el eje Y. En el eje Y, pues sería 2,5 en el eje Y, 0 en este que no se mueve. ¿Vale? Y ahora lo divido entre la distancia, entre R1, que R1 es 2,5. ¿Vale? Luego 2,5 entre 2,5 es 1. Por eso tengo aquí esto. ¿Vale? Te quedaría K Q sub 1 partido de R1, que R1 también va a ser 0,5, por I. Y porque solo te queda el vector en el eje Y, pero que si queréis dejarlo en vectores, lo podéis dejar en vectores. Y ahora vais a ver lo del signo este. Hago lo mismo con Q2. K Q2 partido de R al cuadrado. R sub 2 al cuadrado. Y ahora pongo el vector. ¿Hacia dónde va ahora el E2? Hacia la izquierda. Pues va a ser negativo. La distancia es 2,5. En la eje Y no se mueve. Y abajo pongo la distancia de vector unitario, 2,5. Que se me va a ir y me va a quedar menos I. Por eso tenéis aquí el menos I. Luego lo que hace es sacar el factor común, sustituir los valores y ya está. Pero así es como yo tendría que sacar el vector. Que otra forma sería poner, para que no os liéis, K, Q partido de R cubo, como tengo que poner el unitario, ¿vale? Y aquí ya ponéis directamente el vector. El E1 yo sé que va a la derecha, pues pongo su distancia, 2,5, 0. Y el E2, como va para la izquierda, pues será menos 2,5, 0. Metéis todos los datos, lo calculáis y se acabó. Esa sería la mejor forma de calcular el campo. Más cositas. Y la fuerza repulsiva después de conectarlas, ¿vale? Pues fuerza repulsiva KQQ partido de R cuadrado. Esto no tiene más, ¿vale? Aquí me han jodido vivo con esto, pero lo metéis y lo que os dé. ¿Vale? Venga, más cositas. Esto es cuestión de teoría, que ya esto lo miráis. Que te dice, determina el signo de la carga Q en función de Q sub 0. ¿Vale? Q sub 0 está aquí, Q sub 0 está aquí, y aquí tengo la carga Q. Veis que está más cerca de la negativa, ¿vale? Que de la positiva, que eso va a pasar. Bueno, el potencial sabéis que no es un vector. Entonces pongo sus fuerzas, su fórmula. KQR más KQR más KQR. Ese es el potencial, ¿lo veis? Sí o sí. Pero tenéis que saber qué signo tiene esta carga Q. Por eso os he dicho que está más cerca de la carga negativa. Ya sabéis que es una magnitud escalar, que eso es que no es un vector, que es lo que os he dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que el potencial en el punto P sea nulo, la carga Q tiene que ser negativa, porque está más cerca de la carga negativa que de la positiva. ¿Vale? Tened cuidado con eso. Ponéis la fórmula con sus distancias, vuestros MCM, y se acabó, no tiene más. ¿Vale? Y ahora os dice, explica qué sentido tiene el campo eléctrico en el punto P. Pues lo que hemos dicho, en el punto P. Considera una carga positiva. La 1. Y aquí tengo esta. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a pasarme con esta carga? Esta es positiva y positiva. ¿Qué pasa? Se repelen. Para allá y para allá. Esta, positiva y negativa, se atraen. Estos irían para el otro lado. Lo que pasa es que como son cargas negativas, te lo pone así porque el multiplicar negativo con negativo me va a quedar positivo. Pero vosotros dibujarlo siempre con este criterio. Y la Q2 también negativa. Y luego sacáis los vectores. Todo se mueve en el eje X. Nunca se va a mover en el eje Y. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el campo 1, pues yo pongo mis signos. ¿Cómo sería este? Negativo, ¿no? Entonces sería K, Q, y pongo su distancia. La Q sub 1, ¿vale? La distancia de aquí al punto P. ¿Cuál es la distancia de aquí al punto P? 2A, ¿no? Pues sería 2A al cuadrado.
¿vale? Voy a poner al cubo por el unitario, porque luego un vector entre su módulo, por eso pongo unitario y aquí pongo su vector. ¿Qué vector era este? Menos, ¿no? Menos 2a, que era su distancia, 0. Menos porque, como era positiva, el 1 la va a traer. Este no iría aquí, ya para allá, por este criterio que hacemos. ¿Qué va a pasar? Veis que os queda aquí positiva. ¿Por qué? Porque la carga 1 es negativa. Menos con menos me va a hacer más, por eso te queda esto. Voy con la carga 2, 3/4 de lo mismo. La carga 2 sería K Q sub 2 partido de A al cubo, es al cuadrado, pero pongo al cubo por lo del vector, que es un vector entre su módulo. El módulo va a ser lo mismo que la A, por eso pongo al cubo. Y ahora la distancia. Yo ya sé que positiva negativa también va a ir para acá, L2. Pues sería menos A, 0. Y ahora, como la carga 2 es negativa, menos con menos es más. Por eso os queda también esto en la dirección del eje Y. ¿Vale? Y así pasaría con todo. Este es el otro tipo de problema. Ahora veremos uno también de campo eléctrico. Este es el otro tipo de problema, ¿vale? Otro tipo de problema es el típico del péndulo. Te lo leéis. Lo dejo aquí para el que no tenga el libro, le pueda echar un vistazo. El dato que te da es el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico, el ángulo que forma, y siempre se hace lo mismo. Le da la bola, va a formar un ángulo. ¿Qué fuerzas hay? El peso, la tensión y lo que hace que se separe esto, que lo que hace que se separe esto es la fuerza eléctrica. Si no, no se separaría. ¿Todo está en eje X o en eje Y? No, la tensión no, la tensión es TI y TX. Y ahora hago el equilibrio de fuerzas en el eje X igual a 0, porque si no, una vez que se separa 9,1 grados, ya no se mueve. Si seguiría actuando la fuerza eléctrica, se iría separando más en función de la fuerza. En este caso, tengo que FE es igual a TX y TI es igual a P. Y ahora me pongo las fórmulas. TX es seno, ¿por qué? Porque si TX está aquí, lo veis, está enfrente del ángulo, no tocando al ángulo. Por lo tanto es seno. T por seno del ángulo es igual a la fuerza eléctrica, que es Q por E. No pongo K Q Q R cuadrado. ¿Por qué? Porque el dato que me da es el campo. Q por E. Y la TI es esta, que es paralela a esta, ¿lo veis? Y que está tocando al ángulo. Por lo tanto es T coseno igual al peso M por G. Resuelvo esto y ya está. La mejor forma de resolverlo es, se puede despejar una incógnita, meterla en otra. Pero esto está pensado para que tú dividas el X con el Y. Porque si yo divido esto, ¿qué me queda? T partido de T, seno de 9,1 entre coseno de 9,1, ¿vale? Igual a la división Q por E partido de M por G. La T con la T se va. Seno entre coseno, ¿qué es? Tangente de 9,1 igual a Q por MG, y de aquí despejo lo que me pida, ¿vale? Ya tengo la carga Q. Se acabó. ¿Qué más me preguntaba? Me preguntaría algo más. Bueno, no me pregunta nada más, pero vamos. En este caso, pero que me podría preguntar la tensión de la cuerda. Entonces me vengo a alguna de estas, sustituyo, como ya conozco la carga, o me vengo aquí a esta, que ya que conozco la masa, despejo y tendría la tensión de la cuerda. Y luego también me puede decir que hubiera dos bolas y se separan 9,1. Es decir, tendría otra bola aquí, ¿vale? Y te diría que cuánto está separado, ¿vale? Vosotros imaginaos ahora que tengo dos bolas que se separan esa cantidad. La fuerza eléctrica va para allá y aquí pasaría lo mismo. Fuerza eléctrica, tensión, pero con que lo calcule en un solo lado es suficiente. Entonces, ¿cuánto se separarían? Sería esto, ¿vale? Entonces tendría que aplicar trigonometría, ¿vale? Me tendrían que dar la longitud de la cuerda, que en este caso, como no me lo piden, no me lo dan, ¿vale? Pero tú imagínate que la longitud de la cuerda tiene 1 metro. Entonces yo tengo que hacer esto por trigonometría, ¿vale? Que esto de aquí sería el seno de 9,1, ¿no? Pues sería hipotenusa 1 por seno de 9,1 es igual a esta distancia D, que esto me dará un valor. Y la distancia que los separa una de otras, pues cuidado que me he ido por aquí, sería D más D, 2D. Pues 2D sería la distancia que se separarían esas dos bolas. A ver qué más me dice. Cuando se anula el campo en la dirección horizontal,
y en su lugar se establece un campo eléctrico en la dirección vertical, la tensión del hilo es igual a la mitad del peso de la bola. Calcula el valor de este campo vertical y su sentido. Vale, ahora me está diciendo que el campo no se aplica así, se aplicaría vertical, ¿vale? Que es lo que yo tengo, haría el mismo tipo de equilibrio. Sí o sí. Si el campo se aplica vertical, ¿qué tendría yo aquí dibujado? Pues se lo voy a decir ahora mismo. Venga, en el eje Y, ¿qué tendría? Esta es la tensión, ¿lo veis? Sí o sí. Este sería el peso. Y ahora el campo, si es vertical, iría así, para arriba. La tensión sería, igual que antes, Tx y también Ti. Entonces el equilibrio de fuerzas en el eje X no pasaría nada, sería Tx igual a 0. Y en el eje Y, ¿qué sería? Fuerza eléctrica, porque el campo va para arriba, ¿vale? Pero lo que mueve esto es fuerza, no campo. ¿Habéis visto que lo he cambiado? Porque aunque se aplique el campo para arriba, lo que actúa sobre la bola es la fuerza eléctrica que genera ese campo. Por lo tanto, Ti más Fe es igual al peso. Y de aquí voy sustituyendo tu T por Q por E, ¿vale? Mg, la tensión hemos dicho en el enunciado que era la mitad del peso la que actuaba en el eje Y, pues mg entre 2 más Q por E más M por G. De aquí despejo la E, sustituyo y ya lo tengo. ¿Vale? ¿Y qué más te preguntaba? ¿Qué campo hay que establecer? ¿Qué sentido para que la tensión del hilo sea igual a 0? Pues muy fácil. Hacemos lo mismo. Para que la tensión del hilo sea igual a 0, ¿qué va a pasar? Que la fuerza que tira para abajo tiene que ser igual a las fuerzas que actúan para arriba. Es decir, la fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso. Así es como no actuaría la tensión de la cuerda. Que es lo que yo tengo aquí. UMG, despejo el campo que es lo que me pide y se acabó. ¿Vale? Y estos ya son cuestiones de teoría que han caído algunos años. ¿Vale? Que dice, indica cuál será su sentido en aquel punto donde el valor del campo sea mayor. Aquí lo tenéis bien explicado. El valor del campo es mayor, esta es la clave. El valor del campo es mayor en el lugar donde el potencial cambie su valor más rápidamente. En el sentido del campo viene dado por el sentido que va desde los potenciales mayores a los potenciales menores. Eso es la teoría que sí suelen daros bastante, pero esto de aquí no tanto. ¿Vale? Entonces tener en cuenta eso, que el campo es mayor en el lugar donde el potencial cambie su valor más rápidamente. El sentido del campo viene dado por el sentido de los potenciales mayores a menores. Lo demás es mucha paja. ¿Vale? En el caso que nos ocupa, las líneas equipotenciales están más juntos a los alrededores del punto A. ¿Lo veis? El punto A es donde cambia más rápidamente. Al estar más juntos cambia el potencial más rápidamente. ¿Sí o sí? Por tanto, el campo eléctrico será mayor en A, que es donde más rápidamente cambia. Su dirección y sentido está indicado cualitativamente con las flechas que se han marcado, lo cual apunta al sentido de potenciales decrecientes. Eso es lo que decíamos de la frase que dice. El sentido del campo de potenciales mayores a potenciales mayores. Menores, pues de 600, 400, 200 a 0, va para allá. Sí o sí, si fuera del campo A, pues sería así. No tiene más. Aquí lo del campo. Igual. Uno de ellos te decía. Te dicen las tres posiciones donde hay cargas. Y te da el dato de que si el potencial en el origen de coordenadas es 0, calcula el valor y el signo. Pues voy a calcular el potencial. El potencial no era un vector. ¿Vale? Pues KQR más KQR más KQR. ¿Vale? Y ahí tiene que ser 0. La K pasa dividiendo, 0 entre K es 0, por eso desaparece. Aquí meto sus valores, meto sus distancias y se acabó. El signo de la carga y las distancias netas, lo que te dé. Ese no tiene ningún misterio. El campo eléctrico en el origen de coordenadas. Pues intentar hacer el método ese que es más fácil. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el campo 1, ¿qué va a pasar? Aquí considero una carga positiva. Si esta es positiva, se repele, pues E1 va para allá. Voy a E2, esta es positiva y esta es negativa, se atraen, pues E2 lleva la misma dirección que 1. Y E3, esta es positiva, pues se repele, va para arriba. Entonces, cuando yo ya ponga mis vectores, yo ya voy a saber lo que va a pasar. Por ejemplo, el vector del E1, el vector del E1 sería la distancia esta de aquí, que yo no sé, que va a ser 1, ¿lo ves?
En el eje X pues sería el 1, 0 y positiva porque va a la derecha. Es el E1. El E2, pues la distancia que también será 1, 0. ¿Lo veis? No tiene nada que ver con ese punto, es la distancia. Se mueve una distancia 1 en el eje X. Y en el eje y el 3, ¿cuál va a ser el vector? Positiva porque va allí, en el eje Y pues sería 0, 1. Y ya está. ¿Vale? Y eso es lo que os tendría que quedar en el campo. En su totalidad. ¿Lo veis aquí? R1, R2 positiva y R2 en la J. Y todas positivas. Meto sus valores y yo ya sé lo que me tiene que quedar. Aquí, lo conveniente es que ya que habéis tenido en cuenta el signo de las cargas para dibujar el vector, ya no tengáis las cargas, metáis el valor de carga neta. No os preocupéis aquí, en este caso, de si es negativa o positiva. Siempre las metéis positivas si hacéis este método, ¿vale? Porque ya habéis tenido en cuenta los signos a la hora de elegir los vectores correctamente. Entonces, como a la hora de elegir los vectores correctamente habéis tenido en cuenta el signo, ya en la fórmula no metáis el signo negativo o el positivo, lo metáis siempre en valor neto, positivo. ¿Vale? Esa es la clave. Si tenéis en cuenta este método, al tener en cuenta los signos y la dirección del campo, pues ya habéis tenido todo en cuenta en cuestión de signos. Solo tenéis que meter el valor de la carga neta, es decir, sin signos. ¿Vale? Y fácil, fácil. También os voy a poner este, que es otro tipo, pero fácil. Que es otro tipo que dice que hay un electrón que penetra en un campo eléctrico y la velocidad del electrón es esta. Indica cómo cambia la energía del electrón y calcula la distancia que recorre. Siempre que tengáis bloqueos en todos los tipos de problemas, ¿vale? Todo se soluciona igualando tipos de fuerzas o tipos de energía. En estos casos, Q por V, que sería una energía igual a un medio de mv cuadrado, o en este caso, fuerza eléctrica igual a la fuerza que se mueva, que si es un movimiento circular la igualaríais a centrípeta, en este caso a masa por aceleración. Porque no describe movimientos circulares, que es lo que se hace aquí. Fuerza igual a masa por aceleración igual a la fuerza eléctrica Q por E. De aquí despejo la aceleración, saco la aceleración y el movimiento que describe es mRUA, me pongo las fórmulas del mRUA, despejo y se acabó, no tiene más. ¿Vale? Siempre que tengáis este tipo de problemas, igualar fuerzas o energías. Otro tipo sería averiguar si te hubiera dado, en vez del campo eléctrico, te hubiera dado voltaje, voltios, pues tú tendrías que haber igualado un medio de mv cuadrado, es decir, energía cinética igual a Q por V, que es la energía. Son los dos tipos de cosas que os pueden poner en este tipo de problemas. O igualas fuerza eléctrica a la fuerza que sea, en este caso masa por aceleración, o igualas un medio de mv cuadrado, es decir, energía cinética, a Q por V, energía eléctrica. Y ya está.